Muy buenas a todos. Reciban un cordial saludo por medio de esta plataforma digital que nos permite comunicarnos. Un agradecimiento a nuestro párroco, el padre Mauricio Solano, que nos permite una vez más tener durante el mes de mayo estos momentos de reflexión sobre la Santísima Virgen, y también un agradecimiento a Johan Espinosa Rojas, que nos ayuda con la parte técnica que hace posible que nos podamos encontrar a distancia. Pues desafortunadamente no podemos estar de manera presencial, pero por lo menos gracias a estos medios podemos compartir. Y vamos a iniciar con una oración a San José, encomendándole este curso y sobre todo encomendándole nuestro país, Costa Rica, y el mundo en este momento tan difícil de la pandemia que estamos viviendo. Hagamos juntos la oración que el Papa Francisco nos dio para este año de San José y repiten todos conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, realizada por el Beato Pío IX el 8 de diciembre de 1870, el Papa Francisco nos ha concedido una gracia maravillosa: proclamar un año dedicado a San José, que se extenderá desde el 8 de diciembre del año pasado 2020 hasta el 8 de diciembre de este año 2021. En la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, que escribió el Papa Francisco para este gran evento, nos indica que el objetivo de esta carta y de este año es que crezca el amor a este gran santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución. O sea, el Papa quiere como objetivo de este año dedicado a San José que crezca nuestro amor a San José, para que acudamos más a él, para que imitemos sus virtudes y noten que dice el Papa también su resolución, esa valentía, esa resolución, esa fortaleza con la que San José afronta todos los problemas y todas las situaciones a las que Dios lo llamó a colaborar durante su vida. Entonces, este año dedicado a San José es una oportunidad de oro para conocer mejor al santo más grande después de la Virgen María,
que fue escogido por Dios para ser el esposo virginal de la Madre de Dios y el padre adoptivo del Hijo de Dios y padre y protector de la Iglesia Universal. Y al conocerlo mejor, amarlo más, venerarlo, servirlo y darlo a conocer y amar de muchas otras personas. Entonces, es por eso que en nuestro curso anual de Mariología, en nuestra parroquia de San Bartolomé de Barba de Heredia, hemos decidido dedicarlo a San José. Y el programa que seguiremos ahora en el mes de mayo, Dios mediante, será el siguiente. Hoy comenzaremos con San José en la Sagrada Escritura. El próximo miércoles, San José en el Magisterio de la Iglesia. Al miércoles siguiente, 19 de mayo, San José en la liturgia de la Iglesia, y el 26 de mayo, San José en la tradición de la Iglesia, primera parte. Y si Dios quiere y María Santísima, en octubre seguiríamos con la segunda parte del curso. Y les recuerdo también, pues para el 19 de mayo, la cuarta hora santa en honor a San José. Entonces, Santa Teresa de Ávila, la famosa Santa Carmelita, una gran promotora de la devoción a San José, tuvo una vez una visión en la cual vio a la Santísima Virgen y a San José. Y la misma Virgen le dijo a Santa Teresa de Ávila cuánto le gustaba que fuera devota de San José. La Virgen le dice a Santa Teresa de Ávila cuánto le gusta, cuán feliz es de que sea devota de San José. Y le dice que no tema realizar todas las cosas muy difíciles que Dios le estaba pidiendo en la reforma de la Orden Carmelita, porque ella y San José la guardarían. O sea, le asegura la protección, la asistencia de ella, la Santísima Virgen, y de San José. Y el Papa Francisco nos asegura en esta misma carta apostólica que escribió para este año de San José, que todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y un guía en tiempos difíciles, nos dice el Papa. Todos podemos encontrar en San José un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos difíciles. Entonces, comencemos hoy con la ayuda de Dios nuestro primer tema, San José en la Sagrada Escritura. Primer punto, conocer a San José. 1. Conocer a Jesucristo. Empecemos siempre por nuestro Señor Jesucristo. Nos va la vida en conocer a Jesús, de conocerlo, amarlo de verdad con todo nuestro ser y servirlo fielmente, depende nuestra felicidad aquí en la tierra, hasta donde ésta es posible, y nuestra completa felicidad eternamente en el cielo. ¿Qué hacer para conocer a Jesús? ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la Sagrada Escritura y en la Eucaristía. Allí lo encontraremos siempre. En la Sagrada Escritura, especialmente en los Evangelios, y en la Eucaristía bajo sus 3 aspectos: sacrificio, comunión y presencia real en el sagrario. Debemos abrir nuestro oído para escuchar y nuestra mente y corazón para encontrarnos con Jesús y recibirlo en su palabra. Y debemos vivir con la máxima pureza y devoción posibles la misa. Recibir a Jesús en la comunión con todo amor, agradecimiento
y deseo de unirnos con Él y visitarlo constantemente en el sagrario, pasando todo el rato que podamos con Él, ahí presente y actuante. Debemos buscarlo humildemente, amorosamente, asiduamente, constantemente, diariamente, en la Escritura y en la Eucaristía. Aunque sea solo leyendo unos pocos versículos del Evangelio y haciendo una visita y una comunión espiritual, si no podemos ir a misa y visitarlo en el sagrario. Entonces, por lo menos que no pase un día sin leer, aunque sea unos pocos versículos del Evangelio, como dice el Papa Francisco, llevar siempre un Evangelio pequeñito en el bolsillo, en la cartera, para que no pase un día sin leer, aunque sea unos pocos versículos del Evangelio, y hacer nuestra visita y nuestra comunión espiritual si no podemos ir a misa, sobre todo pues en estos momentos de pandemia que se dificulta o se imposibilita totalmente ir a misa. Con respecto a encontrar a Jesús en la Sagrada, en la Sagrada Escritura, San Jerónimo nos recuerda que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Si no leemos, si no conocemos el Evangelio, no vamos a poder conocer de verdad a nuestro Señor. Y santos, padres de la Iglesia, tan importantes como San Cipriano, San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín, dicen algo muy lindo. Cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios. Y cuando leemos la Escritura, Dios nos habla a nosotros. Cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios. Y cuando leemos la Escritura, Dios nos habla a nosotros. Por eso dice San Ambrosio que debemos aprender el sublime conocimiento de Jesucristo, como dice San Pablo en Filipenses 3:8, con la lectura frecuente de las divinas escrituras, pero que la tenemos que acompañar con la oración para que se pueda establecer ese diálogo entre Dios y nosotros. Oramos y leemos la escritura. Leemos la escritura y oramos, porque entonces así nosotros le estamos hablando a Dios y Dios nos está hablando a nosotros. El Papa Francisco, en el documento con el que dio inicio al domingo dedicado a la Sagrada Escritura, dice: Jesucristo llama a nuestra puerta a través de la Sagrada Escritura. Si escuchamos y abrimos la puerta de la mente y del corazón, entonces entra en nuestra vida y se queda con nosotros. Entonces Jesucristo llama a nuestra puerta a través de la Sagrada Escritura. Si escuchamos y abrimos la puerta de nuestra mente y nuestro corazón, Jesús entra en nuestra vida y se queda con nosotros. Con respecto a la Eucaristía, el magisterio de la Iglesia ha repetido innumerables veces que la Eucaristía es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana. San Manuel González afirma con toda razón: yo no puedo pensar qué sería un cristianismo sin Eucaristía, porque su fundador no quiso que lo hubiera. Pero sí digo que el actual cristianismo todo es con, por y para la Eucaristía. Y sin la Eucaristía
no dudo en decirlo, el cristianismo es nada. De tal modo que puede formularse esta regla cierta: a más frecuencia de sagrario, más cristianismo; a menos sagrario, menos cristianismo. O sea, entre más vivamos la Eucaristía en sus tres aspectos de misa, comunión y presencia real, mejores y más auténticos cristianos seremos. Y entre menos comprendamos y vivamos la Eucaristía, que es el credo cristiano completo, menos viviremos nuestra vocación cristiana. Es más, dijo Jesús, sin mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. Por tanto, sin la Eucaristía, que es Cristo mismo, no podemos hacer nada. En esta búsqueda anhelante y constante de Jesucristo y en esa profundización de nuestra relación con Él, es indispensable la Iglesia. Pues la Iglesia es la que nos da y nos interpreta con autoridad el Evangelio, las Sagradas Escrituras. Y la Iglesia es la única que por el ministerio del sacerdote puede celebrar el memorial de la pasión de Cristo y hacer a Cristo presente en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Eucaristía, y dispensarnos los sacramentos por medio de los cuales recibimos la vida divina y crecemos en esta vida. En esa búsqueda de nuestro Señor y de nuestra unión con Él, es indispensable la Virgen María, quien es precisamente la Madre de Dios, el camino por medio del cual el Hijo de Dios vino a nosotros y se hizo hombre para salvarnos. Por eso, ella es también el camino más corto, seguro, directo y perfecto para ir a Cristo. Nadie conoce y ama a Jesús como María. Por tanto, nadie nos enseñará a Jesús como ella y nadie nos ayudará a amarlo y servirlo mejor que María. También nuestros hermanos, los santos y beatos, son importantes en nuestro camino de conocimiento del Señor, pues con su ejemplo de vida y sus escritos nos enseñan a conocer, amar y servir a Jesús, y con su intercesión nos ayudan a lograrlo. La semana pasada, por ejemplo, fueron beatificados en Guatemala 10 nuevos beatos, 3 sacerdotes españoles misioneros del Corazón de Jesús que trabajaban en Guatemala y 7 laicos guatemaltecos. Una gran alegría para el hermano país de Guatemala y para todos nosotros como centroamericanos. Y son beatos de los años 80, o sea, estamos hablando de algo muy cercano. Hermanos nuestros que dieron la vida por Cristo hasta derramar su sangre por Él. Entonces, ver la vida de estos mártires nos da empuje para nosotros también vivir nuestra vida cristiana. Entonces, después del conocimiento de Jesús, o mejor dicho, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el conocimiento más importante en el que debemos empeñarnos es el conocimiento de la Santísima Virgen. Y la fuente primera y principal de nuestro conocimiento sobre la Virgen es la Escritura, la cual es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, como enseña Vaticano II
Dei Verbum número 9. Allí debemos acudir siempre si queremos conocer a María. A la Escritura debemos volver constantemente como una fuente inagotable para conocer cada vez mejor a la Madre de Dios y Madre nuestra. E inseparable de la Escritura en el conocimiento de María está la tradición de la Iglesia, la cual recibe, custodia, profundiza, explica y transmite íntegramente esa palabra de Dios a lo largo de los siglos. Desde San Ignacio de Antioquía, que es del siglo I, hasta nuestros días, la tradición no ha cesado de ofrecer un tesoro inagotable de enseñanzas marianas que nos demuestran y explican por qué la figura de María es tan importante. Y junto con la Escritura y la tradición, debemos también recurrir siempre al magisterio de la Iglesia y a la liturgia de la Iglesia, que celebra y actualiza el misterio cristiano y en la cual encontramos también una cantidad maravillosa de textos que no solo nos enseñan el misterio de María, sino que nos permiten celebrarlo y vivirlo. Ahora bien, conocer a Jesús, conocer a María, es importante también conocer a San José. ¿Es más importante o es igual que conocer a cualquier otro de los santos? Definitivamente es más importante conocer a San José que a cualquier otro santo. Aunque en la teoría San José siempre ha tenido el puesto tan importante que Dios le dio y que él merece, en la práctica no siempre se lo hemos reconocido y dado como él lo merece. Sin embargo, después de la Virgen María, San José es el santo mayor de todos, porque nadie después de la Madre de Dios ha sido llamado por Dios a servir en el misterio de la salvación de manera tan importante y directa como San José. Y solo él, aunque en grado inferior a la Virgen María, ha colaborado en la primera fase de la obra de la redención de Cristo como custodio de la Madre de Dios, del Hijo de Dios y del misterio de la encarnación. Y ahora colabora en la segunda fase de la obra redentora como custodio de la Iglesia, de los cristianos y de todos los hombres redimidos por Cristo. Entonces, después de la Virgen María, San José tiene un puesto único como colaborador en la obra de la salvación de Cristo, porque Dios así lo ha querido, así se lo ha pedido y así lo ha hecho San José. Urge, por tanto, conocer, valorar y agradecer la importancia de San José y darle lugar en la iglesia y en nuestra vida personal que a él le corresponde. ¿Y cómo conocer a San José? Al igual que a María, lo encontramos en primer lugar en la Sagrada Escritura. Luego, debemos acudir a la tradición de la iglesia, a lo que los santos a lo largo de los siglos han vivido y han escrito sobre San José, al magisterio de la iglesia y a la liturgia de la iglesia, para descubrir a esta maravillosa figura. Y es lo que haremos, si Dios quiere y María Santísima, en este curso de Mariología durante los meses de mayo y octubre. Y hoy
Como ya les decía, estamos iniciando con el fundamento primero y principal, la Sagrada Escritura. Se trata de pocos textos, cuantitativamente hablando, pero muy ricos y significativos. Entonces, procedemos ahora a analizar cada uno de los textos del Nuevo Testamento, primero, que nos hablan sobre San José. Entonces, en primer lugar, San José en el Evangelio de San Mateo. La genealogía de Jesucristo, Mateo 1, del 1 al 17. Inicia San Mateo diciendo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza una larga lista. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, etcétera, etcétera. Y repite hasta llegar a Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Entonces veamos dos detalles acá. Primero, el corte en la genealogía, en Mateo 1:16. Después de repetir 39 veces, y fulanito engendró a sutanito, y sutanito engendró a menganito, llega y dice, Jacob engendró a José, y no repite, y José engendró a Jesús, como lo había venido diciendo durante 39 veces, sino que al llegar a José hay un corte claro y va a decir José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. O sea, no dice y José engendró a Jesús, no, sino que dice y José, el esposo de María, de la cual, o sea, María, nació Jesús. Entonces, una primera enseñanza que tenemos ahí es que San José no es, como dicen ahora, el padre biológico de Jesús, porque Jesús fue concebido y nació solo de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, porque Él es el Hijo de Dios que se encarna en María para salvarnos. El segundo detalle aquí es que queda muy claro por esta larga genealogía que San José era de la descendencia de David. Y como padre adoptivo de Jesús, garantiza que Jesús sea de la descendencia de David. Y así se cumple la profecía que Natán le había hecho a David de que el Mesías sería un descendiente suyo. Esta profecía se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 11 al 16. 2 Samuel 7, del 11 al 16. Si vemos nosotros las genealogías, también en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que van por el varón. Se menciona una mujer solo cuando ese varón tenía varias esposas o por algún motivo así particular, pero siempre la genealogía viene por el varón. Por eso se presenta por San José, porque esa era la costumbre. Pero también es muy importante saber que la costumbre judía era que si un hombre adoptaba a un niño, automáticamente le daba su descendencia por el hecho de adoptarlo y considerarlo ya un hijo suyo. Por eso no era necesario que San José fuera papá biológico de Jesús para que le diera, digámoslo así, la descendencia davídica. Al aceptar ser su padre, ya se le estaba
dando. Además, es casi seguro que la Virgen fuera también como San José de descendencia davídica. Y entonces, por tanto, también carnalmente le estaba dando esta descendencia a Jesús, que de hecho es llamado hijo de David, muchas veces en el Evangelio. Pasemos ahora a un segundo punto, siempre en San Mateo, el misterio de la concepción virginal de Jesús por obra del Espíritu Santo revelado a San José. Mateo 1, 18, 25. Mateo 1, 18, 25. Entre paréntesis, por cierto, que los textos de todo esto que estoy diciendo también los pueden descargar de internet. También se van a subir. ¿Qué vemos en este pasaje que va de Mateo 1, versículo 18 al 25? Primer detalle. En Mateo 1:18, las dos etapas del matrimonio judío. En la época de Jesús, el matrimonio judío se dividía en dos etapas. Una primera etapa que consistía en un compromiso, pero tan formal que era prácticamente como si ya el muchacho y la muchacha se hubieran casado. Era un compromiso tan serio que si el muchacho moría, la muchacha se consideraba viuda. Si el muchacho decidía que ya no quería seguir con ella, tenía que divorciarse. La infidelidad era castigada como adulterio y la vida matrimonial era permitida. Pero durante esta primera etapa, la novia seguía todavía viviendo en la casa de sus papás. La segunda etapa era cuando ya el novio llevaba a la novia a su casa y se celebraba con una gran fiesta. Tanto San Mateo como San Lucas nos dicen que la Virgen en el momento de la anunciación se encontraba en la primera etapa del matrimonio judío, o sea, ya formalmente comprometida con San José, pero todavía viviendo en su casa. Por eso es que el ángel le dice a San José que no tema de recibir a María, su esposa, en su casa. O sea, que no tema de pasar a la segunda etapa del matrimonio, recibiendo ya a la Santísima Virgen en su casa. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Nos habla aquí de esa angustia tan grande que va a vivir San José. ¿Cuándo? Cuando se da cuenta que su prometida está esperando un bebé y él sabe perfectamente que el bebé no es de él. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado, San José jamás podía pensar mal de la Santísima Virgen porque él estaba segurísimo que María era una muchacha purísima y buenísima. Pero por otro lado, no podía explicarse cómo era que estaba esperando un hijo. Entonces, en este momento de angustia, de dolor, San José siente que no es digno de este misterio tan grande que él percibe y entonces dice que decide repudiarla en secreto. Y es en ese momento que se le aparece un ángel en sueños y le dice: no, José, no temas recibir a María tu esposa, porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. O sea que Dios le revela por medio de un ángel en sueños que la Virgen María ha concebido ese niño por obra del Espíritu Santo. Y le revela que quiere que él siga siendo el esposo virginal de María, que la reciba en su casa y que se haga cargo de ese niño como si fuera su verdadero padre. O sea, que Dios lo llama
a colaborar en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, cuidando de la madre del Hijo de Dios y cuidando del Hijo de Dios como si fuera su propio Hijo. Y Jesús a su vez va a amar y a obedecer a San José como si fuera su papá. Y vemos también otro detalle muy importante, que en ese mismo texto, en el versículo 19, se nos dice que San José era justo. O sea, sobre la santidad excelsa de San José, tenemos aquí un testimonio bíblico explícito. Lo proclama San Mateo con dos palabras: siendo justo. San José siendo justo. Y en el original griego está en tiempo presente, o sea que garantiza que es una acción constante y que va a continuar siendo siempre justo. Justo es el título más alto que se le podía dar a alguien en el Antiguo Testamento. Es como nosotros decir hoy santo. Indica que San José amaba y cumplía a cabalidad la ley de Dios, que era virtuoso, que estaba adornado de todas las virtudes. Y lo sigue demostrando la misma Escritura al presentarnos su fe, su humildad, su obediencia inmediata a la voluntad de Dios, su entrega total, su amor purísimo, su servicio incansable a María y a Jesús. Este hombre justo, santo, el más santo después de María, es sin duda fruto de la acción especialísima del Espíritu Santo en su alma y también de su fiel y generosa correspondencia a la gracia de Dios. En él se cumplen a la perfección las palabras de San Pablo: siempre vivió según el Espíritu, siempre fue movido por el Espíritu Santo. San José es el hombre justo, llamado por Dios a cuidar del justo con mayúscula. Hechos 3:14. Entonces, vemos como a este hombre santo, justo, lo llama Dios para que colabore en este grandísimo misterio. Y para llamarlo a colaborar en este misterio, Dios por medio del ángel le explica a San José quién es este niño que su prometida, su esposa María, ha concebido por obra del Espíritu Santo y que él debe cuidar como papá. Y por eso San José sabe desde el primer momento que este niño que María ha concebido, que María da a luz y que él debe cuidar, es el Hijo de Dios. Y San José sabe también desde el primer momento cuál es su misión. Viene al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Es el Mesías esperado, el Salvador del mundo. ¿Y cómo lo sabe San José? Lo sabe porque el ángel explícitamente se lo dice y porque el Espíritu Santo también le habrá dado la luz especial para comprender las palabras del ángel. 4 claves podemos decir por medio de las cuales el ángel le está indicando a San José que el niño es Dios. Primera, concepción virginal por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús es concebido virginalmente por María? Porque él ya tiene un papá que es Dios Padre. Él es el Hijo de Dios, eternamente engendrado de Dios Padre, que quiso también tener una madre que lo engendra
en cuanto hombre, que es María. Ya la concepción virginal está indicando que Jesús es el Hijo de Dios y por eso la concepción es virginal. Segundo, le dice a San José que lo debe llamar Jesús. Es el nombre que le tiene que dar al niño. Y Jesús significa Dios salva. Tercero, le explica, porque salvará, le dice el ángel, salvará. Y San José, como judío, sabía perfectamente que solo Dios salva. Salvará a su pueblo. También como judío, San José tenía la convicción de que el pueblo le pertenece solo a Yahvé, Dios. De Yahvé es el universo y cuánto contiene. El pueblo de Israel, que es su pueblo, su heredad, etc. Y está diciendo que es el pueblo de este niño, pero el pueblo es solo de Dios, le pertenece exclusivamente a Dios, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Igualmente como judío, San José tenía la convicción de que solo Dios perdona pecados. Recordemos la escena del paralítico, cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, brincan inmediatamente todos. ¿Cómo puede éste perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y en su infinita misericordia ha querido concederle a la Iglesia el poder de perdonar pecados en su nombre. Vemos entonces cómo el ángel le revela a San José que ese niño que su esposa María ha concebido por obra del Espíritu Santo es el Hijo de Dios y que Dios lo está llamando a fungir como papá, digamos, adoptivo, nutricio, virginal de este Hijo de Dios. ¿Qué cosa sentiría San José al escuchar esto? Al saber a lo que Dios lo estaba llamando. ¿Qué adoración tendría San José por Jesús, ya desde que estaba en el vientre de María? ¿Y qué respeto y veneración tendría San José siempre por la Virgen María, sabiendo que la Virgen se había convertido en la Madre de Dios? O sea, no podemos imaginarnos la adoración de San José a Jesús y la veneración, el respeto de San José hacia la Santísima Virgen siempre, minuto a minuto, durante esos 30 años de vida que compartió con ellos en su misma casita, los tres siempre juntos. Y el ángel, al decirle a San José que Dios quiere que le ponga el nombre, esta es la manera como tiene el ángel de indicarle a San José que Dios quiere que actúe como su verdadero padre. ¿Por qué? Porque era el papá al que le tocaba poner el nombre. Recordemos cuando Isabel decía que el niño se llamaba Juan, nadie le hacía el menor caso. Le fueron a preguntar a Zacarías porque era el papá el que tenía que poner el nombre, el que tenía que decir cómo se llamaba. Entonces, hasta que Zacarías escribió Juan es su nombre, entonces ya creyeron que así había que llamar al niño. Entonces era el papá el que tenía esta función de ponerle el nombre a su hijo. Entonces, al pedirle a San José que le ponga el nombre, es la manera como tiene de Dios de indicarle que quiere que funja como papá de su propio hijo, encarnado y nacido de la Virgen María. Y sigue diciendo San Mateo que todo esto sucedió para que se cumpliera
lo que había sido predicho por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14, esta profecía se cumple en Cristo y en María. María es la Virgen que concibe virginalmente y da a luz virginalmente al Emmanuel. Y Jesús es el Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dice San Mateo, Dios con nosotros. Y exactamente eso es Jesús, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y si fue Dios con nosotros durante los 33 años que vivió aquí en la tierra, lo sigue siendo hoy desde el sagrario y en todas partes, porque nuestro Señor está en todas partes con nosotros, en nuestro corazón también. Siempre que estemos en estado de gracia, tenemos a Jesús, al Padre y al Hijo, perdón, y al Espíritu Santo con nosotros. Pero de manera sacramental, Jesús es Dios con nosotros en todo sagrario sobre la faz de la tierra. Y vemos también aquí el tema tan importante de la virginidad. No solo la virginidad de María, María es la Virgen que concibe y da a luz a este Dios que viene a vivir con nosotros, sino que San José también fue virgen. Fue Dios, como a María, fue Dios el que le inspiró este deseo de pertenecerle por completo a Dios. Y fue el mismo Dios el que le dio las gracias necesarias para que él pudiera mantenerse virgen toda su vida, para que pudiera vivir un matrimonio virginal con María y para que pudiera ser el hombre más puro, más casto que ha existido sobre la faz de la tierra después de Jesús, que es el Virgen por excelencia. Entonces, como veremos más adelante, San José y María fueron llamados a ser vírgenes y esposos al mismo tiempo. De manera que ellos son modelo para todas las personas vírgenes, consagradas, célibes, y también son modelo para todas las personas casadas. Precisamente recordándoles que aunque la parte física es bella y es importante, lo más bello y lo más importante en el matrimonio es el amor, el respeto, la comprensión, la ayuda mutua. Y esto ciertamente se da en el matrimonio virginal de María y José. Entonces, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Porque cuando hablamos de la virginidad de María o de la virginidad de San José, a veces los hermanos separados nos sacan el tema de los hermanos y nos dicen, no, eso no es cierto, porque la Biblia dice que Jesús tenía otros hermanos. Ahora, veamos quiénes son esos otros hermanos. En el material escrito de esta charla están las citas bíblicas exactas. Tenemos en los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas, por nombre mencionados 4 llamados hermanos de Jesús: Santiago y José, Simón y Judas. También se mencionan estos hermanos en San Juan, en Hechos de los Apóstoles y un par de cartas de San Pablo. A estas 4 personas que se les da el nombre, Santiago, José, Simón y Judas, se les llama hermanos de Jesús.
Pero vean qué importante, nunca son llamados hijos de María y nunca son llamados hijos de San José en toda la escritura. Nunca son llamados ni hijos de María ni hijos de San José. Por el contrario, la misma escritura y la tradición nos dicen que eran hijos de otra pareja. Los mismos San Mateo, San Marcos y San Lucas, que llaman hermanos de Jesús a Santiago y José, los mismos tres evangelistas nos dicen que eran hijos de Alfeo y otra María, esposa de Alfeo. O sea, no eran hijos ni de María ni de José, eran hijos de otra María, que era un nombre muy común entre los judíos, porque la hermana de Moisés se llamaba María, hijos de otra María y de otro señor que se llamaba Alfeo. Y con respecto a los otros dos que se mencionan, Simón y Judas, tenemos un testimonio de Hegesipo del siglo II, citado por el historiador Eusebio de Cesarea, que nos dice que Simón y Judas eran hijos de Cleofás y que Cleofás era hermano de San José. Y este dato coincide con el hecho de que San Juan, en capítulo 19, versículo 25, dice que acompañando a la Virgen al pie de la cruz estaba María, la esposa de Cleofás, o sea, la cuñada de la Santísima Virgen. Y pues tiene mucho sentido que su cuñada la estuviera acompañando en ese momento tan doloroso. Entonces, la misma escritura y la tradición nos dicen que esos que se llaman hermanos en realidad son hijos de otras parejas, o sea, solamente eran parientes de Jesús. Además, San Juan, en Juan 19, 25, 27, nos dice que Jesús le pide a su discípulo Juan, apóstol y evangelista, que cuide de su mamá ahora que él va a ascender al cielo. Y muchos santos muy importantes como San Atanasio, San Hilario, San Epifanio, San Jerónimo, nos dicen algo muy lógico. Si Jesús hubiera tenido otros hermanos, esos otros hermanos se hubieran hecho cargo de María, su mamá. Pero precisamente porque no había otros hermanos, Jesús tuvo que recurrir a una persona que no era familia suya, a su discípulo San Juan. Y por cierto que la mamá de San Juan, nos dice el Evangelio de San Mateo, también estaba en el Calvario. La madre de los hijos de Zebedeo también estaba en el Calvario, o sea, no era que le hacía falta la mamá a San Juan porque su propia mamá también estaba ahí. Pero Jesús quiso dársela como madre a San Juan y en San Juan a todos nosotros. Eso lo sabemos muy bien. Entonces, ¿en qué sentido se debe entender la palabra hermano? No son hijos de María, no son hijos de San José, son parientes de Jesús nada más. Y de hecho, en la Sagrada Escritura, la palabra hermano se usa con 4 significados. Hermano según la naturaleza. Son hermanos Esaú y Jacob, los 12 patriarcas, San Andrés y San Pedro, Santiago y San Juan. Hermanos según la raza. Todos los judíos son llamados hermanos entre sí. Hermanos por parentesco, muy común porque en los idiomas de esa época, como el hebreo y el arameo, no existían palabras para tío, primo, cuñado, etc. Entonces, todos los diferentes rangos de familia se llamaban hermano, aunque fueran primos, tíos, etc. Y en la misma escritura tenemos ejemplos de eso. Y es exactamente lo que pasa aquí. Cuando se habla de hermanos de Jesús, en realidad quiere decir primos, parientes de Jesús.
Y por último, en la escritura, con la misma palabra, en griego adelphos, con la misma palabra, se llaman también hermanos todos los cristianos. Todos los cristianos en general son también llamados hermanos. Entonces, no son hijos ni de María ni de José, no son hermanos carnales de Jesús. Tanto María como José se mantuvieron siempre vírgenes, siempre totalmente entregados, consagrados al servicio de ese Hijo único, maravilloso, que Dios les regaló, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sigue después? Nos dice el texto bíblico que San José, apenas se despertó, recibió inmediatamente a María en su casa. O sea, nos muestra esa humildad de San José, esa grandísima fe. San José es el primero que cree en la virginidad de María, que cree en el misterio del Hijo de Dios que se ha encarnado en ella y obedece inmediatamente. Obedece inmediatamente a Dios y con esa grandísima fe, grandísima humildad y grandísimo amor recibe a María. Y con María a Jesús que viene en su vientre virginal. Y ya para terminar, brevemente vamos a mencionar otro pasaje de San Mateo sobre San José. Los Reyes Magos, Mateo 2, del 1 al 12. Mateo 2, del 1 al 12. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? Eran sabios de Oriente que reconocen en el niño Jesús al Mesías esperado por el pueblo de Israel. Reconocen en ese niño, guiados por la estrella, al Mesías que tanto esperaba el pueblo de Israel, al Señor, al Rey. Y el texto bíblico dice algo lindísimo. Los magos entran donde estaba el niño. ¿Y qué es lo que ven los magos? En una casa humildísima, en el portal de Belén, como decimos nosotros, ven a un niño pobre, a un niño pequeñito, con su mamá María y con San José. Y los magos en ese niño pobre y pequeño reconocen al Mesías, reconocen al Rey y Salvador. Y nos dice la palabra de Dios que se postraron en adoración ante ese niño, que no era un rey en gloria y poder, era un niño en pobreza, un niño pequeñito, pero que ellos lo reconocen como el Mesías, Rey, Señor. Se postran, lo adoran y le ofrecen sus dones. Oro para el Rey, incienso para Dios y mirra para el hombre que va a ser crucificado y sepultado. Entonces, los padres de la iglesia, los primeros santos, les encantaba esta escena. Para ellos los magos representaban a los gentiles, a todos nosotros que no éramos del pueblo judío, que vamos a creer en Cristo. Y representaba también a todos los estudiosos, digámoslo así, que se postran ante este niño pequeñito y los reconocen como el Hijo de Dios. Pero ¿qué sucede después? Un ángel en sueños le avisa a San José de noche que debe huir inmediatamente porque Herodes quiere matar al niño, que debe huir a Egipto. Y San José, como siempre, obedece inmediatamente. Es el protector del niño y de su madre en estos momentos tan tremendos. Y nos dice el Evangelio que de noche, o sea, instantáneamente, San José se levanta, toma a la madre y al niño y
huye a Egipto. Y veamos aquí dos detalles. En primer lugar, San Mateo, a partir de aquí, cuando se refiera a María, siempre la va a llamar la madre y el niño, su madre y el niño. Ya no la vuelve a llamar tu esposa, sino la madre, toma a la madre y al niño. Es una manera de subrayar que es un matrimonio virginal. Y el otro detalle, las dificultades por las que va a pasar San José. También la Virgen, pero el peso más grande va a recaer sobre San José, que es el que tiene la responsabilidad de tomar a la madre y al niño, salir de noche en semejantes condiciones, ir hasta Egipto. Al llegar a Egipto, un país desconocido, otro idioma, sin trabajo, sin nada. Fíjense qué detalle: Jesús quiso ser un refugiado, quiso ser un extranjero que tiene que ir a otro país con todos los malos tratos, todos los dolores y tristezas que significa estar en otro país, no ser comprendido por las personas de ese país, estar lejos del propio país, de la familia. Todo eso lo quiso pasar Jesús, y que lo pasaran San José y María. Y todas las dificultades que tuvo que afrontar San José: buscar trabajo, ver cómo mantenía a la Virgen y al niño en ese país extranjero de Egipto. Y cómo pues San José, con esa obediencia, con esa confianza en Dios, y también subraya el Papa Francisco, con esa valentía, con esa decisión, pues toma en mano este problema y actúa de la mejor manera posible, confiando en Dios, pero también dando todo de sí mismo. Y entonces, ya San José va a pasar esos años en Egipto, hasta que de nuevo, por un ángel en sueños, se le dice que ya puede regresar otra vez a Israel. Toma de nuevo entonces a la Virgen y al niño Jesús y regresa. Y nos dice el texto bíblico que cuando regresa se entera que el hijo de Herodes, Arquelao, estaba todavía reinando por ahí. Entonces le da miedo ir a Belén. ¿No será que esté otra vez en peligro el niño? ¿Qué hace San José? Espera a que Dios le diga qué hacer, y Dios le dice que vaya a Nazaret. Entonces regresan a Nazaret y se establecen en Nazaret, donde va a vivir Jesús con María y José hasta sus 30 años de vida, cuando inicie ya su vida pública. Y termino con este detalle que encontramos en Mateo 2:55. Se nos dice: ¿no es este Jesús, el hijo del carpintero? Vemos aquí el detalle: la gente lo consideraba el hijo de San José, y San José era carpintero. Jesús era conocido como el hijo del carpintero. Bien, terminamos por hoy aquí. Aquí vamos a quedar. Si Dios quiere, la semana entrante seguimos, y pidámosle de todo corazón a San José que nos enseñe a amar y a servir a la Santísima Virgen como siempre lo supo amar y servir él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos por su amable atención. Un saludo cariñoso, y si Dios quiere, nos vemos la semana entrante. Gracias.